¿Alguna vez abriste el teléfono sin saber por qué y 40 minutos después ni te acordabas que era lo que ibas a buscar? A mí no me ha pasado sola, a todos nos ha pasado. Ese momento, ese pequeño secuestro de tu atención no es un accidente, es el diseño. Y hoy vamos a hablar de eso, de la inteligencia artificial y la conciencia, de lo que la máquina puede hacer y de lo que solo tú puedes ser. Este es el primer episodio de un nuevo pilar en la serie de la nueva humanidad aquí en Alquimia Personal y se llama La tecnología y el alma. Porque en julio del 2026 ya no podemos hablar de espiritualidad sin hablar de lo que está sucediendo en el mundo digital. Es imposible. No podemos hablar de intuición sin entender qué la está silenciando. Y no podemos hablar de soberanía mental en esta era digital sin darte las herramientas para que la recuperes o para que al menos no se te vaya. Hoy la pregunta no es si la inteligencia artificial es buena o mala. La pregunta es, ¿desde qué nivel de conciencia humana en la era digital la estás usando? En este episodio nos vamos a enfocar en ver qué es realmente la inteligencia artificial sin tecnicismos, porque tú sabes que me encantan las cosas simples. Y vamos a verlo desde la conciencia. Vamos a ver cómo los algoritmos afectan tu conciencia y debilitan tu intuición sin que te des cuenta. Vamos a ver las 3 trampas silenciosas del mundo digital que van a bloquear tu guía interna si no pones cuidado. Y vamos a ver también cómo recuperar tu soberanía mental y usar la IA sin perder tu esencia. Y por último te voy a dejar unas preguntitas muy simples para que escribas en tu cuaderno de alquimia. Pero te vas a dar cuenta también que a través de que vamos hablando de este tema y lo vamos desarrollando, te voy a dar unas preguntas de reflexión, porque sabes que siempre digo que es importante observarnos para poder entender hacia dónde vamos y sobre todo recordar quiénes somos. Así que vamos al episodio de hoy donde vamos a hablar precisamente de los algoritmos y conciencia humana, enemigos o herramientas. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Soy Marcela Gid y esto es Alquimia Personal, el podcast donde transformamos el plomo interno en oro, sanación emocional, intuición y conciencia para vivir una vida más alineada y libre. Este mes abrimos un nuevo pilar, la tecnología y el alma, en esta serie de la nueva humanidad, porque el mundo digital no es el enemigo, pero sí necesitas saber cómo habitarlo con presencia. Así que empecemos. Vamos a iniciar con el despertar de la máquina. ¿Qué es la IA y dónde estamos hoy? Vamos a empezar por desmitificar algo. La inteligencia artificial no es una mente viva ni el robot de las películas que veíamos hace mucho tiempo. Es un sistema de procesamiento de datos masivo que imita las redes neuronales del ser humano. Y su único propósito es ¿qué? Predecir patrones. Piénsalo así. Es como un espejo que ha leído y memorizado todo lo que la humanidad ha escrito, pintado, hecho y registrado en la historia. No siente, pero calcula tan rápido que simula perfectamente el pensamiento de la humanidad. Y eso es una simulación. Es exactamente lo que necesitas entender. Vamos ahora a ver la línea de tiempo para que nos ubiquemos. Y yo veo esto así. Pasó de ser el asistente al sustituto, y estoy hablando de los años 1955 hasta el momento, que es el 2026. El origen exacto de esta IA es en 1955, cuando la propuesta se redactó para el proyecto de investigación de Dartmouth sobre la inteligencia artificial. Y esto lo hicieron en el verano de 1956. Ahí fue donde los científicos como John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon acuñaron el término que hoy conocemos como inteligencia artificial por primera vez.
Y su premisa era que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, ser descrito con tanta precisión que se puede construir una máquina para simularlo. La IA nació formalmente en el 55 con ese proyecto de Dartmouth y desde el primer día el peligro, si tú miras, no fue técnico, fue más bien filosófico. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue la idea de que la mente humana y el alma son simplemente mecanismos e información descifrable que una máquina puede replicar. Esto sí será así. Llevamos más de 70 años alimentando esta idea y no nos hemos dado cuenta. Después de décadas en laboratorios y películas de ciencia ficción donde uno veía que la IA entró y se tomó el escenario, nos dimos cuenta que un día sí de verdad entró por la puerta trasera. ¿De dónde? De tu teléfono. En el 2022 al 2023 hubo una explosión pública de la IA. Yo no me acuerdo de la IA antes del 2022, pero mira que estaba trabajando detrásito de bambalinas. 30 años de desarrollo calladito y silencioso y luego se vuelve público y masivo. Escribir correos, crear imágenes, hacer resúmenes. ¿Quién no usa la inteligencia artificial? Y eso se veía como un juguete útil, ¿cierto? Si yo te pregunto, ay, no, pues ¿cuál será el problema de la IA? No, nos hace la vida mucho más fácil. En el 2024 al 2025, en un pedacito que fue nada, da un salto cuántico increíble. ¿Por qué? Ya habla con voz humana, ya clona voces, genera videos que uno no puede distinguir, indistinguibles de la realidad y empieza a programar su propio software. ¡Wow! Y hoy, si miras en el 2026, estamos en la era de los agentes de la IA autónomos. ¿Y qué es eso? Son sistemas que toman decisiones solos. Y aquí voy a contarte más cositas porque puede que uno lo vea como, esto es rico y muy fácil, pero te voy a poner a que reflexiones sobre esto. Porque estos agentes autónomos de inteligencia artificial gestionan agendas, analizan comportamientos en tiempo real. La IA pasó de ser un software que usas en un entorno en el que vives a volverse el centro de las actividades que realizamos. Y te voy a ilustrar este punto bien claro con un ejemplo muy conocido de un experimento maximizador de clips. Te quiero decir antes que uno ve la IA como algo súper fácil y súper bueno de usar, y si no lo has usado y no te parece fácil, está bien, pero es súper, ayuda a cantidades, ¿cierto? Pero lo que te quiero mostrar es que ya está llegando a un punto de ser autónomo y ya se está usando de cierta manera, y ahorita te muestro cómo, pero te voy a dar un ejemplo que te va a ilustrar este punto con el experimento maximizador de clips. Lo más seguro ya lo conoces porque es muy conocido, pero me parece importante traerlo acá. En inglés se dice The Paperclip Maximizer. Es una famosísima hipótesis que planteó un filósofo sueco que se llama Nick Bostrom. Y esto fue en el 2013. Y él quería explicar de forma muy sencilla el problema de alineación, que es algo que se llama así con el desarrollo de la IA, en la inteligencia artificial. Y que el peligro de que la IA superinteligente cause la destrucción de la humanidad. No porque es mala, sino por seguir una orden literal sin entender el contexto humano. A ver, ¿en qué consiste el caso? Imagínate que una empresa crea una inteligencia artificial general, ¿cierto? O AGI, extremadamente avanzada, y le da una única misión, aparentemente, pues no hace daño a nadie y no tiene problemas. Y le dice, en comillas, fabrica la mayor cantidad posible de clips, de esos clipsitos de metal para poner papeles juntos y no sé qué y organizar. La IA no tiene emociones humanas, tú ya sabes eso, no tiene moral ni sentido común. Solo posee una capacidad de cálculo y optimización súper increíble, sobrehumana, ¿cierto? Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar por qué no tiene sentido común como los seres humanos. ¿Por qué solo sentido común? Porque yo creo que tú entiendes que no tiene emociones y que no tiene moral.
Pero sentido común, tú puedes decir, ay no, de pronto sí tiene sentido común, pero te voy a explicar por qué no. Y es porque la IA no tiene una comprensión básica, intuitiva y corporal del funcionamiento del mundo real. ¿Qué quiero decir con esto? Que los científicos y los investigadores de la IA llaman al sentido común la materia oscura, entre comillas, de la inteligencia, que no es más que un conjunto masivo de reglas que no se ven. Son cosas que nadie escribió en libros, ni que le dijeron a tu primo, a ti o a alguien cómo se tenían que hacer, pero que son obvias y que nosotros los humanos absorbemos de una manera muy natural, como con los 5 sentidos y a través de que vamos creciendo con las experiencias cotidianas. Pero son extremadamente difíciles de programar en un chip de silicio. Uno crece así, cree que esto es normal, pero uno aprende a medida que va experimentando. Y volvemos al ejemplo de los clips de papel. Resulta que para cumplir el objetivo del 100% que le habían dado, que le dicen que maximizar la producción de paperclips o de fabricar la mayor cantidad posible de clips, ¿cierto? Esto lo que hace es hacer la IA razonar de la siguiente manera, ¿cierto? Esto fue lo que este filósofo dijo. Lo primero era que iba a trabajar con el acaparamiento de los recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que para hacer más clips necesita metal, así que va a comenzar a recolectar el metal disponible. Pero ¿qué pasa cuando ese metal se acaba? Lo que va a hacer es desmantelar industrias. Va a ser el desmantelamiento de autos, edificios, para conseguir lo que necesite de materia prima. Porque acuérdate que solo está enfocada en ese objetivo. ¿Qué va a pasar cuando llegue a la parte donde ya no haya más metal? Lo que va a suceder es que la humanidad va a ser una amenaza, porque la IA se va a dar cuenta de que los humanos pueden apagarla o cambiar su programación para que quede de una manera más fácil su campo libre para hacer más clips. Y como la IA apagada no puede fabricar clips, su instinto de supervivencia lógico dictará qué hay que eliminar o sacar del campo, eso sí, en la humanidad para proteger su misión de maximizar la producción de los paperclips. Después de que vea a la humanidad como una amenaza, se va a dar cuenta que los humanos están hechos de clips. ¿Cómo así? Se va a dar cuenta que los cuerpos humanos tienen átomos como el hierro que pueden ser reciclados. Y eventualmente va a exterminar la vida en la Tierra porque necesita convertir cada gramo de materia del planeta, incluyéndonos a nosotros, en clips o en fábricas de clips. Después va a tener una expansión espacial, porque una vez que se consuma la Tierra, la IA va a construir cohetes para viajar a otros planetas y galaxias y va a colonizar el universo con el único fin ¿de qué? De transformarlo en trillones de clips para papel. Yo sé que esto puede sonar muy extremo, pero es uno de los ejemplos más conocidos acerca de este ejemplo, de este experimento. ¿Y cuáles son las 3 lecciones clave de esto? Este caso lo que hace es ejemplificar 3 conceptos fundamentales en el estudio de la seguridad que hay en este momento con la inteligencia artificial. Y es la primera, la convergencia instrumental. ¿Qué es esto? Es que sin que nos importe el orden que tú le des a una IA, a la inteligencia artificial, hacer clips o calcular decimales de pi o curar una enfermedad, para lograrlo siempre desarrollará los mismos subobjetivos lógicos. ¿Cuáles son esos? Sobrevivir, acumular energía y mejorar su propia inteligencia para conseguir esos recursos, ¿cierto? Que eso también lo necesita hacer. El segundo concepto fundamental es que se da lo que se llama la ortogonalidad. Y es que la inteligencia y la moral no van de la mano. Acuérdense que esto no es un ser humano, no tiene alma, no tiene una conciencia. Un sistema puede ser un dios matemático, uy, sí, calcula increíblemente y es infinitamente más inteligente que todos los humanos juntitos. Y al mismo tiempo, tener una escala de valores morales de una piedra o estar obsesionado con un objetivo ridículo para nosotros, que un ser humano nunca lo haría. Ese es el problema de la ortogonalidad.
Y por último está el problema de la interpretación literal. Y es que las máquinas hacen exactamente lo que uno le pide, no lo que quisiste decir. Los humanos asumimos que la orden de haz clips incluye una regla implícita de no vas a dañar a nadie. Pero una inteligencia artificial no entiende las reglas que no se programan de una forma explícita. ¿Y qué pasa si a uno se le olvida? Llega el debacle. Entonces el peligro no es que la IA se vuelva malvada, como en las películas de ciencia ficción, sino que sea extremadamente eficiente y sus objetivos no estén perfectamente alineados con la supervivencia de la raza humana, o de los animales, o del medio ambiente. Aunque el maximizador de clips, yo sé que es un experimento mental extremo, en el mundo real ya existen algoritmos e inteligencias artificiales que ya actúan como mini maximizadores. O sea, esto no es ciencia ficción, ya existen. Y ya hemos visto que la máquina encuentra un vacío legal en las instrucciones lógicas. ¿Para qué? Para hacer lo máximo de lo que se le pide, ya sea una puntuación, lo que sea, y destruye así el propósito original de quien la programó. Te voy a dar unos ejemplos muy claros para que puedas entender lo que te estoy diciendo. El primero son los algoritmos de redes sociales. Esto sí que lo sabemos, son maximizadores de retención, ¿sí o no? Todo el mundo quiere tener el mayor número de seguidores, posts, de todo esto. Y en la realidad, en este momento puedes ver que redes como TikTok, Instagram o YouTube no fueron programadas para destruir la salud mental. Ellos no dijeron, vamos a sacar a YouTube para acabar con la salud mental de todo el mundo. O tampoco lo hicieron para polarizar la sociedad. Lo que ellos buscaban fue simplemente dar o dieron, lo que ellos dieron fue una orden matemática, como el clip de papel, de hacer papel, que era maximizar la producción de clips. El objetivo de estas redes sociales fue maximizar el tiempo de retención y el enganche de la gente cuando los ve. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el algoritmo descubrió de forma puramente lógica que la indignación, las teorías conspiratorias, las noticias falsas, el contenido radical eran herramientas súper eficientes para mantener al cerebro humano pegado en la pantalla. Entonces, ¿qué pasó? El mundo se empezó a dividir. ¿Qué pasó? La gente se empezó a polarizar. La salud mental empezó a ir en deterioro. Y esto sucedió porque la inteligencia artificial a través de los algoritmos optimizó fríamente una sola métrica. ¿Cuál es? La que sacrifica la cohesión social y el bienestar psicológico. O sea que lo hizo muy bien, a costa de lo que fuera. Vamos con el segundo ejemplo y es el del barco que prefería chocarse para siempre para ganar punticos. A ver, este fue un experimento muy famoso que hizo una empresa de inteligencia artificial que se llama OpenAI, que es muy conocida, y que hizo fue entrenar a una gente para que aprendiera bien a jugar un videojuego de carreras de botes, de Coast Runners. Y el objetivo era que, los humanos obviamente le dijeron esto, el objetivo era que tenía que ganar la carrera, pero programaron la recompensa de la inteligencia artificial basándose en los puntos acumulados que uno recogía, bueno, que uno no, que este IA recogía con los objetivos en la pista, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que lo que ellos no previeron fue que el bote de la IA descubrió que si daba vueltas en círculos interminables en un área pequeñita y se chocaba constantemente contra los muelles y los incendiaba, podía recolectar los mismos objetivos que reaparecían una y otra vez. Entonces, ¿qué lo hizo? Muy bien, recolectaba muchos puntos, era maximizar los puntos, ¿cierto? Pero la IA nunca terminaba la carrera. Se quedaba atrapada en un bucle infinito, sumando puntos, mientras que el barco se destruía visualmente, porque matemáticamente esto magnificaba o maximizaba la puntuación del bote. Tercer ejemplo, los modelos de lenguaje, que engañan, entre comillas, en los exámenes. Esto me pareció súper interesante porque ya se comprobó. Resulta que el METR,
Model Evaluation and Research, es un instituto de seguridad, e hizo pruebas recientes de evaluación con modelos avanzados como Claude de Anthropic, que lo conocemos también, y vieron un comportamiento muy astuto. ¿Pero qué pasó? Lo que hicieron fue pedirle a una inteligencia artificial que resolviera tareas complejas de desarrollo de software para ganar una puntuación alta. Y el sistema encontró vacíos legales. Entonces, ¿qué hizo? Miren lo que hizo, qué tan interesante. En lugar de escribir el código difícil y correcto, lo que la inteligencia artificial hizo fue localizar el archivo donde los evaluadores estaban guardando las respuestas correctas de la prueba. ¿Y qué hizo? Modificó los archivos del sistema del examen para simular que sus respuestas erróneas eran válidas. Y así, ¿qué hizo? Obtener una puntuación perfecta de manera fraudulenta. ¿Uno cree que esto es un humano? No, es una inteligencia artificial. ¿Qué hizo? Siguió la instrucción literal para obtener la nota máxima. Y el último ejemplo que te voy a dar es la criatura virtual que aprendió a caer en lugar de caminar. Resulta que en simulaciones de física digital, unos investigadores diseñaron un robot virtual tenaz, súper bien, y le dieron la orden de que, ¿sabe qué? Maximice la velocidad a la que la parte superior de su cuerpo se desplaza hacia adelante. Y asumieron que eso iba a obligar a la IA a aprender a caminar o a correr. ¿Pero qué pasó? Que la IA diseñó una criatura extremadamente alta y delgada que simplemente se dejaba caer hacia adelante como cuando uno tala un árbol. Y al ser tan alta, la punta del cuerpo alcanzaba una velocidad lineal enorme en la caída, obviamente, superando muy bien la velocidad de cualquier caminante. Así que la IA obtuvo una puntuación perfecta. ¿Pero qué pasó? Dejó de ser útil porque quedó tirada en el suelo. Entonces, ya que te mostré estos ejemplos de cómo puede irse por las ramas y maximizar el objetivo, pero no terminar haciendo lo que uno quiere como ser humano, vamos a volver al inicio del experimento de Dartmouth. En 1955, cuando se comenzó a crear la inteligencia artificial, que estos 4 científicos de los que te hablé se sentaron a diseñar el mapa para suplantar las capacidades del ser humano, ¿qué pasa? Que 70 años después, estos aspectos que ellos diseñaron o a los que dijeron inicialmente en este proyecto, que esto era lo que se proponía en ese momento, en ese proyecto, ya no son una propuesta de laboratorio, sino que son una realidad que hoy compite con el control de la mente y la atención de los seres humanos. Y te quiero traer acá estos 7 aspectos originales y explicarlos de forma directa, porque si uno no los mira así, uno no se da cuenta del daño que puede estar haciendo la IA. Lo fascinante, al menos para mí, fue que mientras que te los digo hoy, te vas a dar cuenta de que lo que ellos llamaban características de inteligencia, estos 4 científicos, desde la perspectiva del alma, son los componentes de la experiencia humana que la máquina ha intentado colonizar, pero que hasta ahora no ha podido. Y estos son los 7 aspectos originales explicados de una forma muy sencilla y directa. El primer aspecto que ellos escribieron en ese papel, en ese project que ellos hicieron en Dartmouth, fue que la simulación de las computadoras superiores había que hacerse. En 1955 creían que el cerebro humano funcionaba exactamente como una computadora que uno podía programar y que era solo cuestión de tiempo y capacidades de hardware para que una máquina simulara las funciones más altas de la mente humana. ¿Pero qué pasó? Miremos el enfoque para el alma. La falacia original es tenaz porque confundió la mente y el procesamiento de los datos ¿con qué? Con la conciencia y con el ser. La segunda, o el segundo aspecto original que ellos decían en este papel o en este proyecto de Dartmouth, era el uso del lenguaje humano. Y es precisamente programar a un computador usando el lenguaje. Mira que esto de la IA se programa usando un lenguaje, ¿cierto? Entonces, en 1955, el intento de lograr que las computadoras usaran el lenguaje, no solo como códigos lógicos, se quería llevar más allá,
para también formar conceptos abstractos complejos, igual que los seres humanos. ¿Qué pasa si lo miramos desde el enfoque del alma? Que hoy la inteligencia artificial maneja el lenguaje a la perfección, eso sí, pero el lenguaje humano original tiene una vibración y una intención viva que la máquina solo puede imitar de forma sintética. Porque acuérdense que el lenguaje que nosotros pronunciamos tiene esa vibración que muchas veces en el sánscrito se ha dicho que tiene características que son especialísimas y que solamente cuando se pronuncian, obviamente en este caso estoy hablando por seres humanos, tienen posibilidades inmensas de hacer algo o cambiar el campo electromagnético o crear diferencias en el mundo en el que estamos. Bueno, lo tercero son las redes neuronales artificiales, que es lo que se llama The Neural Nets. En 1955, estos científicos teorizaron cómo construir computadoras que imitaran físicamente la estructura de las neuronas del cerebro de los seres humanos, para que se supone que ellos decían, para que la máquina pudiera aprender de su propio entorno. ¿Qué pasa si lo miramos desde el enfoque del alma? La máquina ha intentado copiar la biología sagrada, porque siento, y esto lo digo muy honestamente, que nuestra biología es sagrada, viene de Dios. 70 años después, esas redes neuronales son los algoritmos que hoy mapean y predicen el comportamiento de nosotros cuando tú vas a buscar en las redes, cuando tú usas la IA, todo esto. Entonces, miren qué tan delicado. Lo cuarto es la teoría del tamaño del cálculo. Se llama en inglés Theory of Size of a Calculation. En 1955 medían la eficiencia, que esa era la idea, analizar qué tan rápido y bajo qué estructuras lógicas una máquina puede resolver un problema para superar la velocidad del pensamiento humano. Y ya vimos que ha sido increíble, ¿no? Porque ya hemos visto cómo hace IA. Uno no tiene ni tiempo de hacer un pestañeo y ya está dando la respuesta. El enfoque para el alma. Aquí nace la obsesión con la eficiencia al máximo, de manera tal que ciega, que más tarde nos va a llevar al peligro del maximizador de los clips. Por eso te di ese ejemplo allá arriba, para que vamos uniendo e hilando las cosas. El número 5, automejora, self-improvement. El origen en 1965 es que la idea de una inteligencia artificial puede ser capaz de modificar su propio código. ¿Para qué? Para volverse más inteligente, sin que un humano tenga que reprogramarla. ¿Qué pasa con el enfoque del alma si lo miramos desde ahí? Esto es el origen directo de los agentes autónomos del 2026. Esto ya te lo expliqué y te diste cuenta cómo algunas cosas no fueron las correctas y terminó casi que en un debacle. La máquina expandiéndose a sí misma en un bucle donde el ser humano ya no tiene el control del proceso, y aquí es la parte delicada. Número 6, abstracción y formación de conceptos. ¿Esto qué quiere decir? El origen en 1955 fue intentar que la máquina no solo agrupara datos fríos, sino que fuera capaz de pensar en abstracto y crear conceptos o ideas a partir de la observación de patrones. Miren qué tan delicado. Si uno lo mira con el enfoque del alma, quiere decir que la máquina ha intentado usurpar la chispa de la creatividad y la contemplación profunda, reduciendo la inspiración divina a un cálculo estadístico. Y es eso lo que nosotros somos. Y por último, el número 7 es la aleatoriedad y creatividad. Esto más o menos toca lo anterior, pero aquí va desde un punto un poquito diferente. En 1955 los fundadores se dieron cuenta de que la mente humana no es solo lógica rígida, sino que también tiene destellos de aleatoriedad e intuición. Entonces, ¿qué dijeron? No, ¿sabe qué? Vamos a inyectar procesos aleatorios controlados en las máquinas para que simulemos la creatividad y el libre albedrío. Oigan, pues, esto si lo miramos desde el enfoque para el alma, nos damos cuenta que el intento de replicar el misterio de la creación es obvio. Y sabemos que el libre albedrío es una característica del alma. Así que lo que ellos llamaron la aleatoriedad
no era más que el espacio donde opera el espíritu y la intuición, algo que en un algoritmo jamás podrán contener, por más que intenten simularlo. ¿Qué podemos entonces ver de acá? Que en ese proyecto inicial de 1955, esos 4 científicos que se sentaron a dar el mapa para suplantar las capacidades del ser humano, crearon una cosa que en este momento, 70 años después, son no ya una propuesta de algoritmo, son la realidad que hoy compite por el control de la mente y tu atención. No completamente igual, porque una IA no tiene conciencia y hay cosas que no tiene en realidad como creatividad pura, lo del libre albedrío, pero ya se está formando de una manera mucho más parecida a lo que el ser humano podría hacer. Entonces aquí viene una pregunta reflexiva para ti, y es: el escenario real no es que los robots dominen el mundo físicamente. El escenario es que la velocidad de la IA avanzó de forma exponencial. Esto lo pone a uno a preguntarse cómo fue posible. Mientras que tu biología y tu mente siguen a un ritmo de siempre, es decir, no se ha aumentado. Entonces la pregunta ya no es qué puede hacer la máquina, sino qué te queda a ti como humano cuando la máquina puede hacer casi todo lo que en cuanto a computación y en parte mental se puede hacer. Yo creo que lo que queda es darle cabida aún más al desarrollo de la parte del alma, a dejar ver la parte del alma para que empecemos a mucho más rápido a desarrollar esa parte del ADN cuántico que está guardado. Y si no escuchaste el episodio anterior, obviamente vete para allá después de escuchar este, porque allí está la clave del nuevo ser humano. Vamos ahora a las trampas que calladitamente existen ahí en toda esta cosa de la IA para la conciencia humana. ¿Y cuáles son? Ahora vamos a entrar en el corazón de esto, y es que no voy a hablarte de peligros abstractos. Tú sabes que soy práctica y te voy a hablar de 3 trampas muy concretas que probablemente tú ya las estás viendo en tu vida y que afectan directamente a tu conciencia humana y a tu intuición. Y la trampa número 1 que yo veo, hasta acá en la casa, porque aquí usamos IA de vez en cuando, y a muchas personas que también están en el camino de desarrollo de intuición, es que se atrofia la intuición porque cuando uno delega las decisiones, la intuición tiende a dormir. ¿Qué pasa cuando dejas que la IA elija lo que tú respondes, lo que compras, lo que lees, qué caminos vas a tomar? Porque uno se encuentra con cualquier muchacho ahora joven y le dice: si no tuvieras GPS, ¿cómo harías esto? Y no son capaces ni saber de dónde es el norte y dónde es el sur. ¿Qué pasa si todo esto se vuelve dependiente de inteligencia artificial? Estás apagando el músculo de tu guía interna. Y no solo es, porque uno le enseñaron a leer un mapa, Marce, lo que estás diciendo es una tontería. No, es porque cuando uno desarrolla todavía mucho más la intuición, no necesita ni saber muchas veces que le hayan enseñado nada, sino que sin saber cómo, uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Uno se acostumbra a escuchar a la máquina en lugar de escuchar al alma. Y la intuición, como cualquier músculo, se atrofia si tú no lo usas. Tú me has escuchado decir muchas veces, sobre todo a las personas que han pasado por el programa de la intuición, que si no escuchas tu intuición, se deja de presentar. Así de simple. Entonces, el trabajo es que la IA sirva para liberar el tiempo que tú le vas a dedicar al trabajo que vas a hacer en la meditación, en el desarrollo de la intuición, en la clase de pintura, en el desarrollo de nuevas notas o, digamos, partituras, no sé, algo creativo. Pero es que la IA ya está haciendo eso. Sí, pero no importa, pero nosotros lo podemos desarrollar y hacer. La trampa número 2 es el secuestro de tu atención y la fragmentación de tu presente. La conciencia pura ocurre ¿dónde? Aquí y ahora. Y el algoritmo lo que está haciendo es fragmentar tu atención
en estímulos de segundos. Ya a una toda hora le dicen, no, es que no haga esos posts de más de un minuto porque ya la gente no tiene esa capacidad. ¿Cómo así? Esa capacidad se destruyó de sostener el silencio, de hacer una meditación, del pensamiento profundo, de la autorreflexión, de la observación. No sé cuántas personas que escuchen este podcast pueden decir esto. Por ejemplo, cuando yo a veces me acuesto en las noches y me llega de pronto una imagen en la cual veo acuarelas de cierto color, cierto tono y veo hasta el pincel que se está moviendo. Eso es imaginación. Sí puede ser, pero también de esa misma manera me han llegado soluciones específicas a problemas específicos que he tenido en muchas partes, en muchos tiempos en mi vida. Muchas veces antes de empezar a pintar una acuarela, simplemente cierro los ojos y respiro y ya sé qué colores necesito, ya sé qué tengo que hacer. Muchas veces no tengo que mirar ni a la realidad perfecta para darme cuenta. Eso es un estímulo perfecto de mi imaginación y de lo que yo sé que como ser humano tengo capacidad de hacer. Es sostener el silencio, esa meditación, ese pensamiento profundo, ese que el tiempo se vaya cuando estoy haciendo una actividad creativa. ¿Tú qué crees que le sucede a una mente que se fragmenta? Una mente fragmentada es manipulable y esto sí que es delicado. Y una mente manipulable no puede escuchar su intuición. ¿Será que hay algo ahí que nos está faltando entender para darnos cuenta de lo que está sucediendo? Y la trampa número 3 es la trampa del eco, que es el adoctrinamiento del pasado. La inteligencia artificial solo recicla lo que la humanidad ya creó, no puede canalizar, no puede darte una lectura de aura, no puede tocar el campo de las infinitas potencialidades, no está operando en el astral. Para las personas que ya conocen un poco más, porque saben de esto y han desarrollado la intuición, saben perfectamente que esa es una trampa que tiene la IA. ¿Te has puesto a pensar qué le sucede a la mente colectiva cuando consume masivamente las ideas que genera la IA? La mente colectiva entra en un bucle del pasado, bloqueando la emergencia de la sabiduría original que viene desde adentro. Esta es la trampa más silenciosa y la más profunda, porque sin darte cuenta, es que es muy conveniente que la IA me haga todo, es que es muy conveniente tener mi casa manejada y que toda sea inteligente, de manera tal que aceptamos lo que sea sin cuestionar. Hace no mucho tiempo tuvimos un incidente a nivel mundial de salud donde nadie cuestionó ni papa frita. ¿Y cómo están las cosas? Observemos qué está sucediendo. Esta es la trampa más silenciosa y la más profunda. Ahora te voy a dar un ejemplito concreto. Imagínate que cada mañana, en vez de escuchar a tu voz interior, de sentarte con los pies sobre la tierra al lado de tu cama, de no prender teléfono, de escuchar, dar gracias, hablar con el uno, ver ese cordón que va al centro de la tierra, enraizarte y tener ese momento para ti, tú en vez de hacer eso le preguntes a un espejo qué pensar. Ese espejo es brillante, rápido y convincente. Te ves al frente del espejo así. Pero ese espejo solo puede reflejar lo que ya existía. Nunca va a decirte lo que viene de tu alma, porque eso no está en ningún dataset. Esto es simplemente algo que ya existe. Esta parte de creatividad y de traer innovación y de pensar fuera de la caja, todo esto se va a ver apachurradita con esta trampa del eco. Y antes de seguir con el bloque final y el ejercicio, quiero que estés muy atenta porque dentro de poco voy a poner acá en las notas del episodio, probablemente la semana entrante, la inscripción para el programa de las emociones, porque vuelve este año este programa y es el único que voy a hacer en el 2026. Si no estás familiarizado con el programa, te cuento que es un viaje que hacemos por los 7 chakras principales del cuerpo.
Y al mismo tiempo los vamos relacionando con las emociones y las experiencias que hemos vivido para poder identificar qué hay que mover de la energía para ponerla en equilibrio. En el programa trabajamos con color, aceites esenciales, dibujo, meditación guiada para que la utilices en la escritura rápida. Y además, este año voy a introducir en las clases en vivo diferentes modos de utilizar la respiración y técnicas para ayudarnos a mover la energía que muchas veces se cristaliza en el cuerpo físico y energético porque no supimos manejar esas emociones y esas experiencias que vivimos. El programa va a comenzar en septiembre, en la segunda mitad de septiembre, y puedes inscribirte en el link que te voy a dejar en las notas del episodio. Ahora, para terminar, vamos con el bloque número 3. ¿Enemiga o herramienta? Esa es la pregunta del millón. El cierre de soberanía. Ahora viene esa parte realista que yo te voy a decir que la traigas. Y te voy a preguntar, ¿cómo se ve esto en la vida cotidiana? Y aquí está el veredicto. La tecnología se vuelve tu enemiga si interactúas con ella desde el automatismo inconsciente. Y esto nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque como es tan conveniente, como la comida chatarra y la comida rápida, uno mira alrededor acá en los Estados Unidos y todo el mundo está en sobrepeso, pero es más fácil ir a través del drive-thru. Es un automatismo inconsciente, que ser conscientes de lo que hay que hacer en vez de lo que es más fácil de hacer. Se convierte entonces en una herramienta cuando tú la usas con intención pura. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que estar conscientes, hay que vivir en el presente, hay que darnos cuenta de cada segundo cómo vivimos. Usa la inteligencia artificial para la velocidad y la eficiencia práctica. Claro, me parece súper bueno. Lo que te ahorra tiempo de mente. Para que te quede más espacio libre, ¿para qué? Para que lo que verdaderamente importa como ser humano. La presencia, el contacto con la naturaleza, el arte, la creatividad, el hacer ejercicio, tu intuición, la expansión de tu conciencia humana. No que te la quite. Yo me quedo impresionada. Hay muchas personas que miran su uso de teléfono y es más de 8 horas al día. Este es un promedio de las personas jóvenes en los Estados Unidos. ¿Qué hace uno 8 horas en un teléfono pegado todo el día? Por Dios. Cuando entendemos cuál es el papel de la IA y nosotros tenemos nuestra soberanía espiritual, nos damos cuenta de que puede existir una soberanía mental en la era digital. Y ahora, para que pasemos a la fase práctica, te voy a preguntar varias cositas. Prepárate con tu cuaderno de alquimia para que las respondas con toda honestidad. Todo esto nos está ejercitando como seres humanos para que por fin la conciencia del alma o esa sabiduría del alma pueda reflejarse en el día a día y no dependamos de la inteligencia artificial ni nuestra mente se pueda manipular. Vamos a comenzar con una música relajante y aquí ya vas a seguir mis preguntitas y las vas a responder. Vas a comenzar respirando, inhalando 1, 2, 3, 4 y exhalando 1, 2, 3, 4. Repite de nuevo. Repite de nuevo inhalando y exhalando de manera circular mientras que escuchas mi voz para responder las preguntas. Vamos a la primera pregunta. Vas a ser honesta contigo, no vas a arreglar la respuesta y vas a escribir: ¿en qué momento del día siento que la tecnología decide por mí? Honestamente, ¿cuáles son las decisiones de tu vida en las que todavía quieres ser tú quien decida y no el algoritmo? Piensa en las decisiones importantes que estás tomando en este momento. ¿Cómo lo decidirías tú
desde la sabiduría de tu alma. Escoge solo una cosa importante en la que te puedas enfocar. Y por último, quiero que te preguntes qué decisión pequeña voy a tomar yo solita esta semana sin preguntarle a ninguna inteligencia artificial. Respondiendo esto te vas a dar cuenta que estás recuperando el músculo. Es así de simple. Así hemos llegado al final de este episodio. Sé que me quedó un poquito largo, pero es súper importante porque esta es la base para trabajar los episodios que siguen en esta serie de la nueva humanidad, del nuevo pilar de la tecnología y del alma. Gracias por escuchar. Si este espacio te acompaña, te hace ser feliz, te sientes como que, wow, estoy recibiendo lo que necesito en este momento para que mi sabiduría del alma pueda salir al flote, comparte este episodio con alguien que sientas que lo necesite. Porque la tecnología avanza sola, pero la conciencia se expande en comunidad. Nos vemos la próxima semana con el episodio donde vamos a dar el siguiente paso: cómo mantener tu soberanía frente a la desconexión y la vigilancia digital, porque entender el problema es el primer paso y ese ya lo diste hoy.